han hablado de los mosquitos en esta clase y hoy vamos a hablar de los hemípteros. ¿Sí? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, se ve, doctora. Ok. Bien, entonces, a ver, voy a poner el puntero. Bien, entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar de otro acápite de la entomología médica. Vamos a hablar de los hemípteros, ¿sí? Los hemípteros son artrópodos, ¿no? Y tienen ciertas particularidades y tienen importancia médica porque, como ustedes ya estarán reconociendo, vamos a hablar en general de las vinchucas, ¿no? Me gusta empezar siempre con esta diapositiva para hablar de hemípteros, porque esta no es el chatomino más importante de Bolivia, porque el chatomino más importante de Bolivia es Chatomí infestans, pero este es un chatomino que lleva el nombre de Chatoma boliviana. No es, es un chatomino que ha sido descrito por un profesor de la Facultad de Medicina y le ha dado el nombre de Chatoma boliviana porque es una especie que solo se ha descrito en Bolivia, ¿no? Y se ha descrito por primera vez en Bolivia y todavía no se ha descrito en otros lugares. Esto ustedes ya lo han visto, ¿no? La entomología médica es la disciplina que estudia los insectos y organismos afines. Muchas veces piensan que que insecto es sinónimo de artrópodo, y no es así. Los insectos son artrópodos, pero no, los artrópodos no siempre son insectos, ¿sí? Y eso ya lo han visto en la parte de generalidades. No, abarca un campo, el filum artrópoda, abarca un campo muy grande dentro del reino animal. De hecho, es el filum que más especies alberga dentro del reino animal, ¿no? Y dentro de los artrópodos, recuerden que los artrópodos pueden ser importantes en medicina porque o son parásitos, todavía no hemos hablado, bueno, han debido hablar en dípteros de las miasis, que son artrópodos parásitos, ¿no? Pueden ser vectores, y de diferentes patógenos, ¿no? Por ejemplo, parásitos, bacterias, virus o riquecias, ¿no? O pueden producir por sí solo enfermedad, por ejemplo, cuando inoculan sus venenos. Entonces, por eso es importante la entomología médica, porque pueden abarcar desde parásitos artrópodos hasta artrópodos vectores y artrópodos ponzoñosos. ¿No? También lo han visto en generalidades. Artrópoda. Al fin, una artrópoda, artro es articulación y poda es patas. Entonces, son organismos que tienen las patas articuladas, ¿no? De ahí viene su nombre. Y tienen la característica de tener un exoesqueleto, no son animales invertebrados como tal, pero tienen un exoesqueleto o esqueleto externo que está formado por unas varias capas de quitina, que le dan pues firmeza al organismo artrópodo y le dan la capacidad de movilizarse, ¿no? de transformarse, etc. ¿Sí? Los artrópodos, vamos a ver, una diapositiva, ¿no? Pertenecen al filum artrópoda y dentro del filum artrópoda, ya lo han visto en entomología generalidades, hay dos subfilums grandes, el subfilum mandibulata y el subfilum chelicerata. Dentro del subfilum mandibulata están los insectos, ¿sí? Está la clase insecta y alberga una gran cantidad de especies de importancia médica. Ahí están los mosquitos, los flebótomos, recuerden que son vectores, los simúlidos, los culicoides, recuerden que también son vectores de filarias, ¿no? Y están los piojos, las pulgas, están las cucarachas, ¿no? Están los copépodos, recuerden, perdón, los copépodos no son insectos, ¿sí? Son crustáceos ya. Sí, y hasta aquí son insectos, entonces todos estos tienen importancia médica. Y nosotros hoy vamos a hablar de los hemípteros, del orden hemíptera, y dentro de este orden hay una familia que es la familia Reduvidae, y dentro de la familia Reduvidae están los triatominos, ¿no? Las famosas vinchucas. Los artrópodos tienen, ya les han dicho también en generalidades, tienen la característica de mudar, de tener un desarrollo
pausado a través de mudas. O sea, no tienen un desarrollo continuo, no pueden crecer, crecer, crecer hasta llegar a ser maduros, ¿no? Tienen un desarrollo pausado, o sea, van mudando de acuerdo a, haciendo pausas, ¿no? Y de acuerdo a ese desarrollo, algunos insectos o algunos artrópodos, bueno, en general los insectos tienen esta característica, algunos insectos tienen la característica de que sus estadios biológicos mudan y son diferentes entre ellos. Por ejemplo, en un mosquito, este es un flebotomiridad. Ahí está el huevo, ahí están las larvas, ahí está la pupa, ahí está el adulto. Si ustedes ven, todos son morfológicamente diferentes. No solamente su morfología es diferente, ¿no? También su alimentación, estos se alimentan de detritus, estos no se alimentan, estos se pueden alimentar de sangre, se alimentan de diferentes cosas. Su hábito alimenticio es diferente. Y su hábitat también es diferente, estos son acuáticos, o viven en la tierra, estos son voladores, etc. A estos insectos que tienen estas características le llamamos insectos de ciclo holometábulo, ¿sí? En cambio, a los insectos que morfológicamente se parecen entre ellos, fíjense, todos se parecen, son similares, que tienen el mismo hábito alimenticio, por ejemplo, los triatominos todos comen de sangre, desde la ninfa 1 hasta el adulto, hembra o macho, todos comen lo mismo, ¿sí? O también viven en el mismo lugar. A estos insectos con estas características les llamamos insectos de ciclo hemimetábulo. Por lo tanto, los hemípteros, los redúvidos, los triatominos tienen la característica de ser insectos de ciclo hemimetábulo. Ya saben cuáles son esas características. Perdón, me he pasado algo. Sí, los triatominos tienen en general 3 tipos de estadios. El huevo, las ninfas, que pueden ser, normalmente son 5 estadios ninfales por los que atraviesan, y los imagos, ¿no? Imago le llamamos al adulto. Entonces, este tiene hembra y tiene macho, el imago adulto, ¿sí? Los insectos se pueden alimentar de 2 formas, ¿no? Los insectos se alimentan, por ejemplo, cuando provocan pequeñas lesiones en la piel y provocan que esta lesión sangre y por eso forman un pool de sangre y eso es lo que absorben a esta forma de alimentación, le llamamos pool feeding. Porque los probóscides de los insectos son cortas. En cambio, cuando los insectos tienen probóscides largas, estos pueden introducirlos directamente hasta el capilar y succionar sangre directamente del capilar, y a ese tipo de alimentación le llamamos capillary feeding. Los triatominos se alimentan por capillary feeding. Ojo, estoy diciendo se alimentan, no quiere decir que cuando muchos confunden, no piensan que el mecanismo de infección de los parásitos es capillary feeding, y no es así. Recuerden que los triatominos no inoculan parásitos, ¿no? Durante la alimentación no inoculan parásitos. Entonces, en realidad, el mecanismo de alimentación se llama capillary feeding, no el mecanismo de infección. Denme un momentito porque hay alguien que quiere ingresar a clase y le vamos a dar la oportunidad de que lo haga, ¿sí? A unos hermanitos. Ah, no hay nadie. Ya se ha ido. Volvamos entonces a las diapositivas. Ahí está. Volvamos a las diapositivas. Sí. Bien. Entonces, los triatominos tienen la característica de alimentarse por el mecanismo de capillary feeding. ¿Por qué? Porque tienen una probóscide que es larga. A ese probóscide le llamamos rostro, y ese rostro es largo, le permite introducir su probóscide hasta el capilar y succionar sangre. Y gracias a eso es que pueden succionar tanta sangre, ¿verdad? Porque no lo podrían hacer por un mecanismo de pool feeding. Fíjense, esta es una hermosa foto de un triatomino, es un triatomino alimentado ya. Los triatominos normalmente son planos, son aplanados, ¿no? Pero tienen la capacidad de comer mucho. ¿Por qué tienen esta capacidad? O en realidad han desarrollado esta capacidad de poder comer mucho, porque ellos entran en un periodo de ayuno prolongado. Esto porque ellos no tienen mucha facilidad de encontrar alimento, ¿no? Ellos
Les voy a mostrar enseguida, no tienen mucha capacidad de vuelo, vuelan muy poco, y las ninfas en general no vuelan, entonces son rastreros, y por lo tanto, pues pueden tener dificultades para encontrar su presa, y por eso es que en el transcurso de la evolución, como una estrategia de subsistencia, han adquirido esta capacidad de comer mucho y entrar en un periodo de ayuno prolongado. Gracias a que pueden comer mucho y succionar tanta sangre, esta es una ninfa 5. Puede comer alrededor de 0.5 ml de sangre una ninfa 5, o sea, medio mililitro. Gracias a su probóscide, esta es su probóscide, fíjense, su probóscide larga, ¿sí? Que puede introducir hasta el capilar. Y lógicamente, como es un insecto grande, una probóscide grande, lastima en el momento de comer, entonces siempre se va a alimentar de noche mientras su presa está durmiendo, descansando o reposando. Bien, les decía que las chinches de las que vamos a hablar hoy pertenecen a la clase insecta, son insectos. Pertenecen al orden Hemiptera. Y en el orden Hemiptera hay más de 40 familias, pero solamente 2 tienen importancia médica. La familia Cimicidae, que en realidad aborda a las chinches de cama. La familia Cimicidae, esta es una chinche, fíjense. ¿Sí? Y esta chinche tiene un ciclo hemimetábolo también, fíjense aquí está el huevo, egg dice, y tiene 5 estadios ninfales. Y luego muda a un adulto, hembra y macho, pero no vuelan, no tienen alas, no esas chinchecitas, bueno, tienen alas atrofiadas, pero no les permiten volar. Y por lo tanto, todas están en el mismo lugar. Se llaman chinches de cama. ¿Por qué? Porque justamente un lugar donde tienen muy preferido su hábitat es en las camas, ¿no? Bajo los colchones, dentro de las ranuras de los colchones, en la ropa de cama, en los catres, etc. No hay cimicidos, no hay chinches de cama en Bolivia, ¿no? En realidad es un problema principalmente de Norteamérica, ¿no? Y no son vectores. Recuerden esto, las chinches de cama no son vectores. Son un problema de importancia, son un problema de salud pública, son artrópodos de importancia médica, porque todos sus estadios, desde ninfa 1 hasta adulto, son hematófagos, o sea, comen de sangre. Y al ser hematófagos, y además son bien minúsculos, son bien pequeñitos. Dice esto, mide 1/4 pulgada, ¿no? Entonces puede llegar a medir aproximadamente unos 0,5 centímetros, o sea, 5 milímetros, ¿no? El adulto, pero las ninfas miden 1 a 2 milímetros, son súper pequeñitas, por lo tanto no los vemos, no los podemos observar en las camas, etcétera. Y lo que causan es esto, fíjense, son tan pequeñitas que una persona puede amanecer con todas estas picaduras en el brazo, en la pierna, en el dorso, no porque las chinches están en la cama, entonces pican. No transmiten nada, pero sí son altamente molestosas porque estas picaduras que provocan, que ellos al comer provocan, pues son muy pruriginosas, ¿no? Ya les digo, no hay en Bolivia, no es un problema de Bolivia, es un problema muy importante en Estados Unidos y es tan, pero tan importante que hay gente que decide quemar su casa porque no puede eliminar a las chinches de cama. Fíjense cómo está eliminando esta persona, ¿no? Súper protegida, porque basta que se lleve unas pocas chinches a su casa, una hembra, listo, se va a infestar su casa de chinches. Por eso se protegen tanto, no porque va a inhalar el insecticida como tal, sino porque no puede llevarse nada a un huevo, unas ninfas, es terrible, ¿sí? Están en las camas, están en las ranuras, colchones, es muy importante, basta que el colchón tenga unas pequeñas ranuritas por donde se pueden introducir, están entre los resortes, ¿no? Se pueden transportar en las maletas de viaje, y ya les digo, son fastidiosas y difíciles de eliminar, y hay documentales de estas chinches en Estados Unidos donde la gente termina quemando su casa porque ya no sabe qué hacer con ellas. Son de importancia médica, no son importantes aquí en Bolivia, pero valía la pena mencionarlas. Sí, los que sí son de importancia médica son los que pertenecen a la familia Reduvidae, ¿no? O sea, también pertenecen a la clase insecta, al orden Hemiptera, al suborden Heteroptera, a la familia Reduvidae. Y dentro de la familia Reduvidae hay la subfamilia Triatominae.
Pero dentro de los redúvidos en general se llaman chinches, ¿no? Y dentro de las chinches, no todas las chinches son hematófagas. ¿Cuáles son las hematófagas? Los triatominos, de la subfamilia Triatominae. Hay 18 géneros de triatominos, ¿no? Esto tenía que actualizar, ya no son 145, son 144, ¿no? Perdón, no son 141, son 144, incluso yo diría 145 con un último reporte que ha habido de triatominos, de especies de triatominos reportados, ¿sí? Y en Bolivia lo mismo, ese dato está mal, por favor corrijan, hay más de 20 especies, ¿no? Ya antes decíamos 17 especies, ahora sabemos que hay más de 20, les voy a mostrar las nuevas hoy. Y yo pongo en la foto a estas tres que son, bueno, son importantes de que las conozcan, esta es Triatomys festans, la van a ver en una foto más grande enseguida, es la más importante en Bolivia, ya les voy a decir por qué. Este es Rhonius stali, también les voy a decir por qué es importante. Y esta Triatoma boliviana la pongo porque es linda y porque además es única, solamente está en Bolivia. ¿Sí? Y bueno, quería mostrarles esto. Fíjense los triatominos, ¿no? No vuelan. Esta filmación está hecha en una bandeja abierta. Este es un adulto, ¿no? Este es Triatomys festans. Yo siempre les digo a mis alumnos, la van a reconocer porque es una vinchuca estronguista. Es negra con franjas amarillas. Eso que ustedes ven donde están las franjas se llama su conexivo, el conexivo de la vinchuca es estronguista, es negra con amarilla, entonces es una vinchuca malvada estronguista. Sí, y el adulto tiene esa característica. Las ninfas, fíjense, tan ninfas pequeñitas que están ahí yendo, caminando, ¿no? Son ninfas estas de tercer estadio, estas de quinto estadio, todas caminan, por eso es que tienen dificultades para buscar presa. Sí, y esto que están viendo aquí es una muda. Les decía que los triatominos, como todos los insectos y como todos los artrópodos, es una muda también, ¿no? Van a desarrollar por pausas, van a hacer un desarrollo pausado. Cada vez que muda un triatomino desprende esto que se están viendo aquí, eso que es su exuvia, ¿no? La exuvia no es un estadio, no es un estadio de los triatominos, es como la quitina que desprende el insecto cada vez que va a mudar, ahí está una exuvia, cada vez que va a mudar. Es importante que los conozcan porque puede en una casa no haber triatominos, pero pueden haber exuvias que nos dicen que podían haber habido triatominos en esa casa, ¿no? Entonces ahí están los triatomas infestas. ¿Cómo puedo reconocer si una chinche eso no es un triatomino, eso no es hematófago? Las chinches pueden comer tres cosas. Sangre, obviamente los triatominos son los que comen sangre. Pueden comer de otros artrópodos, son entomófagos, ¿no? Ahí están las chinches entomófagas. Y pueden comer de plantas, o sea, fitófagas, fitoplantas, ¿sí? ¿Cómo puedo diferenciarlos? Porque de encima, fíjense, todos de encima se parecen, igualitas, son bien parecidas, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar? Y ustedes tienen que ver una cosa, el rostro, este es el rostro, la probóscide, por donde come el insecto, ¿sí? Cuando la probóscide es recta y tiene 3 porciones, llega hasta la parte del cuello, es una chinche hematófago, es un triatomino. Cuando la probóscide es curva y gruesa, fíjense, es un entomófago, no es un hematófago, no es un triatomino. Y cuando la probóscide es, aquí está, es muy larga, llega casi hasta el tórax, bien delgada y larga, eso es un fitófago. ¿Cómo sé que es un hematófago entonces? Es cuando la probóscide tiene 3 porciones, está bien pegadita a la cabeza del triatomino y llega solamente hasta el cuello, bien rectita. Ese es un triatomino, ¿sí? Aquí ya es una imagen, fíjese, esto es un entomófago, un fitófago, tiene 4 porciones, el fitófago, su rostro, y este es un hematófago, o sea, un triatomino, una vinchuca. ¿No? Ahí está, hemos dicho esto, que comen por capillary feeding gracias a su probóscide larga. No. Ya. Bien, los triatominos tienen un ciclo mimetábolo, ¿no? Tienen huevos, 5 estadios ninfales, ¿no? Que se parecen todos entre sí, y tienen una hembra y un macho. Para diferenciar a la hembra y el macho, la hembra tiene una prolongación, ¿no? Que termina en punta,
y el macho termina en un borde romo, su abdomen, ¿no? Su conexivo. Sí, fíjense, las hembras y los machos tienen alas, pero estas alas están atrofiadas, principalmente las alas más pequeñas, ¿no? Por eso se llaman hemípteros, ¿no? Porque tienen, las alas están atrofiadas, principalmente la ala más pequeñita, y por lo tanto no tiene capacidad de vuelo como los dípteros, ¿no? Porque un par de alas no funciona. Entonces, lo que pueden hacer los hemípteros en realidad es planean, ¿no? Pero las ninfas no vuelan porque no tienen alas, las ninfas más grandes ya pueden tener esbozos de alas. ¿Sí? Y los huevos de donde nacen las ninfas, uno, ¿no? Ahí están. Este es un huevo más madurito, más rojito y más inmaduro. Este es un insecto, recuerden que se divide en tres partes, un insecto, cabeza, tronco y abdomen. Perdón, cabeza, tórax y abdomen, ¿sí? Esa es la parte de todos los insectos. En la cabeza, recuerden, están los órganos sensoriales, por lo tanto, en los hemípteros, en la cabeza están los ojos compuestos, que ustedes les estoy señalando aquí con el puntero, los ojos compuestos, los oocelos, que son los ojos simplecitos que están aquí, el implante de los ojos compuestos, y las antenas. Esos son sus órganos sensoriales. Y la probóscide también es órgano sensorial. Con la probóscide puede captar y puede buscar su presa. ¿Sí? En el tórax están los órganos de locomoción, 3 pares de patas y las alas, en el caso de los adultos, 2 pares de alas. Y luego en el abdomen está el conexivo, que es esta parte que rodea, que permite identificar a los insectos, y por dentro está el aparato digestivo, los genitales, etc. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Sí, ahí está más de cerquita el ocelo, ¿no? Que es el ojito simple, el ojo compuesto, que es el ojo formado por varios ojos, ¿no? Y está, bueno, esta parte de manticlipios, la parte del borde de la cabeza, y las antenas, y por debajo está la probóscide, ¿no? Ahí está la probóscide, ¿no? Hemos dicho que es rectita, ¿sí? La cabeza es clave para identificar el género de triatomino, clave. Fíjense, estos son los 3 géneros más importantes. Hemos dicho que hay 18, pero estos son los 3 más importantes, ¿sí? Cuando la cabeza, fíjense, es larga, y las antenas emergen muy cerca del clipio, que es la parte del borde de la cabeza, y muy lejos del ojo, es Rhodnius. Cuando la cabeza es mediana y la antena emerge entre el clipio y los ojos, o sea, al medio, es triatoma. Cuando la cabeza es achatada, es corta y las antenas emergen muy cerquita de los ojos, eso es Panstronghilus. Rhodnius, lejos de los ojos, triatoma a la mitad de la cabeza, Panstronghilus cerca de los ojos. Yo tengo un memotécnico, R-T-P. Los triatominos en su abdomen tienen el tubo digestivo. Es importante recordar que esto que están ustedes viendo bien gordo, bien rojo, ese es el intestino medio, ¿no? En realidad es el estómago, pero hay que llamarlo intestino medio como adecuadamente se llama. Recordamos que los triatominos son vectores de Trypanosoma cruzi. Se infectan porque succionan sangre infectada con tripomastigotes sanguícolas. Estos tripomastigotes sanguícolas llegan al intestino medio donde se transforman en epimastigotes, se multiplican abundantemente y luego son empujados hacia el intestino posterior, de donde van a salir con las heces o con la orina, porque la vejiga del triatomino tiene una conexión con el intestino. Entonces, en la vejiga, en la orina o en las heces van a existir tripomastigotes que llaman metacíclicos porque han cumplido la metaciclogénesis. ¿Qué es la metaciclogénesis? Es el ciclo desde que el insecto se infecta con tripomastigotes, se transforma en epimastigotes, se multiplica y se vuelve a transformar en tripomastigotes sanguícolas. La metaciclogénesis va a ocurrir aproximadamente en 20 días, entre 14 y 20 días va a ocurrir la metaciclogénesis. Quiere decir que el insecto después de 14 a 20 días va a eliminar en sus deyecciones y en su orina tripomastigotes infectantes. Pero les decía yo que estos insectos tienen una capacidad de ayunar. Normalmente comen cada mes. Quiere decir que si hoy come y se infecta, en la siguiente comida ya puede ser
transmisor. Sí, ya es un vector. Esto ustedes lo han visto muy bien en la enfermedad de Chagas, ¿no? Lo han visto ya el ciclo, la metaciclogénesis, y sabemos que los triatominos no inoculan parásitos porque no tienen parásitos en su saliva. Los triatominos defecan o orinan con tripomastigotes metacíclicos, y cuando la persona se rasca, provoca microerosiones por donde van a entrar los parásitos o arrastra los parásitos hacia el lugar de la picadura. Por lo tanto, a ese mecanismo le llamamos penetración activa, sí, porque el parásito penetra la vía transcutánea, pero facilitada, porque si no hubiera rascado, no podría el parásito introducirse por la vía transcutánea. ¿Sí? Y aquí está, este es un epimastigote. Fíjense, esto es un epimastigote, ese es de triatomino. Usted me dirá, doctora, pues usted ha dicho que salen los tripomastigotes, aquí es del tripomastigote. ¿Sí? Estos son epis, ¿no? Y aquí hay un tripo, retorciéndose, más pequeñito y más retorcido. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay epis y tripos? Porque normalmente cuando nosotros analizamos una vinchuca, la aplastamos con una pinza en su pancita, ¿no? Entonces, al aplastarle, provocamos que salga el contenido desde el intestino medio, y por lo tanto, ahí podemos ver los epimastigotes que estoy viendo aquí, y los tripomastigotes que lo veo bien, aquí está, este es el tripomastigote, ¿sí? Más retorcidito. Lo que ven bien clarito es epi. Eso también es tripo, fíjense. Es tripo porque recuerden que el tripomastigote tiene membrana ondulante en todo el cuerpo, por eso se mueve, se da vueltas y vueltas, ¿no? En cambio, el epi solamente la mitad de su cuerpo. La siguiente semana, si me dan los microscopios, tal vez la subsiguiente, les voy a poner en los microscopios epimastigotes y tripomastigotes para que vean, vivos. ¿Sí? Bien. Entonces, los triatominos, jóvenes, hay más de 140 especies, hay 145 especies aproximadamente de triatominos, pero no todos son vectores comprobados de la enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque no todos tienen una cualidad que tienen los vectores. La cualidad más importante de un triatomino para ser vector es que sea domiciliado. ¿Qué quiere decir que sea domiciliado? Ojo, esto es clave. Domiciliado es cuando un triatomino tiene la capacidad de desarrollar todo su ciclo biológico, desde huevos hasta adultos, en el domicilio, ya sea en el intradomicilio o en el peridomicilio, pero es en el domicilio. No es lo mismo que un insecto endófago. Un insecto endófago es aquel que entra a la casa a comer. Un insecto endófilo es aquel que entra y come dentro de la casa y reposa dentro de la casa. No, no, no. Este no es ni endófago ni endófilo, es domiciliado. Vive, desarrolla su ciclo dentro de la vivienda. Por eso es que cuando yo les preguntaba en la de Chagas medidas de control y me dicen mallas milimétricas en puertas y ventanas, pero ¿por qué tendríamos que poner mallas para triatominos, para triatomina infestans? Si triatomina infestans vive dentro de la casa, ¿está poniendo una malla para que no salga? Las mallas no son una medida de control para los triatominos, porque ellos no entran a la casa a comer, ellos viven dentro de la casa y por lo tanto cuando van a tener necesidad de comer, van a salir de sus recovecos y van a ir a picar a la persona y se van a alimentar. ¿Sí? Entonces, la cualidad más importante de un triatomino para ser un buen vector es que sea domiciliado. El triatomino de por sí ya es hematófago. Y es hematófago, y al ser hematófago come de aves y de mamíferos, por lo tanto puede comer del hombre. Para ser vector tiene que estar domiciliado. ¿Sí? Y no todos los insectos están domiciliados. Unos están muy bien domiciliados, como Triatomina infestans, es un maravilloso insecto porque lo llama infestans, porque está infestando la vivienda. Pero hay otros que no tienen un rol vectorial porque son selváticos. ¿Sí? Voy a volver a esa diapositiva enseguida. ¿Sí? Son selváticos. Y al ser selváticos no tienen contacto con el hombre. ¿Sí? Favorecen la transmisión en la selva porque transmiten el parásito entre animales selváticos y entre triatominos selváticos. Ahí está Triatomina infestans. Esta foto es mía, ¿no? Me gusta esta foto porque aquí sí se ve, ¿no? De la vinchuca strunguista, ¿no? Negra, amarilla, negra, amarilla, negra, amarilla, ¿no? Es oscura, es bien negrita la vinchuca, Triatomina infestans. ¿Y dónde está? Les voy a jalar las orejas si me
Dicen en el examen que Chatomi-Festas está en Beni o en Pando. Chatomi-Festas no está en Beni, no está en Pando, no está en el norte de La Paz, no está en la provincia de Iturralde y no está en Oruro. Chatomi-Festas es un chatomino domiciliado, pero de La Paz, ¿en dónde? En sus valles y en sus yungas. En Cochabamba, también en todos sus valles, ni siquiera está en el trópico cochabambino, está en los valles como tal, ¿sí? En Santa Cruz también en los valles, fíjense en los valles, en el Chaco de Santa Cruz, donde está todo lo que está negro es donde está. En el Chaco de Santa Cruz y en los valles. Chuquisaca, ni qué se diga, ¿verdad? Chuquisaca es completamente valle, ¿no? Valle y Chaco es Chuquisaca, por lo tanto, en Valle y Chaco tiene abundante vinchuca. Chatomi-Festas. Y Tarija, lo mismo, Valle y Chaco. Recuerden que ni Tarija ni Chuquisaca tienen Amazonía, ¿no? Entonces aquí principalmente hay Chatomi-Festas y está domiciliado. Por eso el problema mayor ahorita de la infestación por Chatomi-Festas en Bolivia es el Chaco, ¿sí? Y dice que 55% del territorio es endémico de General Chagas porque en este lugar hay Chatomi-Festas, ¿sí? Fíjense, este es el mapa del 2011, no lo he querido cambiar porque no cambia mucho el panorama después de 10 años. Los lugares donde está en verde es porque la infestación, ¿qué quiere decir infestación? Por Chatomi-Festas. La infestación quiere decir la casa que tiene vinchuca, ¿sí? Que tiene Chatomi-Festas, infestación, ¿sí? Entonces, el porcentaje de infestación donde está verde es menos a 3%. Quiere decir que de 100 casas, menos de 3 o 3 tienen chatomíneos. Y donde está en rojo, más de 3 casas de cada 100 tienen chatomíneos, más de 3%. Eso es grave. ¿Sí? Eso es grave. Por eso es que fíjense, aquí donde el problema es una parte de Cochabamba, esto era en el año 2011, esto ha bajado un poco, esto es más actual, ¿no? Este es el Chaco, Santa Cruz, Chaco, Chuquisaca, Chaco, Tarija, Chuquisaqueño, no me puedo acordar, el Chaco chuquisaqueño, el Chaco tarijeño y el Chaco cruceño son los lugares donde más infestación hay. ¿Y por qué son los lugares donde más infestación hay? Porque hay resistencia. ¿Resistencia a qué? A los insecticidas. ¿Y a qué insecticidas? A los piretroides. ¿Y qué son los piretroides? Son los insecticidas de poder residual. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de las medidas de control para enfermedad de Chagas, decíamos, la mejor medida es el rociado con insecticidas de poder residual o el rociado residual. ¿Y por qué residual? Porque quiere decir que el insecticida se queda 6 meses con actividad sobre la pared y cada vez que un chatomino vaya a posarse o salga de un recoveco o venga de otro lugar y camine sobre esa pared, se va a morir porque tiene insecticida la pared. Pero el problema en el Chaco, en este lugar, es que hay resistencia a los piretroides. Y por eso es que los chatominos caminan como Pedro por su casa, por las casas rociadas. ¿Sí? Ese es el problema ahorita. Y para el conocimiento nada más, bueno, es bueno que conozcan, esta vinchuca strongista, que es la especie más importante, cuidado me estén poniendo en su examen vinchuca strongista, ¿sí? A renegar. Se llama Chatomi-Festans. Este Chatomi-Festans, que es la vinchuca más importante del cono sur de América, el vector más importante, tuvo su origen en Bolivia. Hemos dado origen al chatomino más importante de todos los de América, ¿sí? De todo el cono sur. Al principio decían que era Cochabamba el origen de Chatomi-Festans, pero no. Después se ha definido por estudios filogenéticos y genéticos que Chatomi-Festans se ha originado en el Chaco chuquisaqueño. ¿Sí? Es en el Chaco. En realidad hay una frontera que es aquí, Mataral se llama, es Chuquisaca, Cochabamba, es en ese lugar donde se habría originado el Chatomi-Festans. ¿Sí? Para nosotros saber Chatomi-Festans dónde está, hacemos lo que llamamos vigilancia entomológica. La vigilancia entomológica se puede hacer de dos maneras.
por búsqueda activa o por búsqueda pasiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la búsqueda activa? Es cuando los funcionarios del programa de Chagas o del programa de vectores van y buscan en la vivienda, ¿no? Ya sea los huevos, las ninfas o los insectos adultos vivos. Pero ojo, no solamente buscamos eso, también podemos reportar que hay heces de triatominos, que hay huevos eclosionados y que hay exuvias. Y con eso yo puedo decir, ¿hay o no hay vinchucas? Puedo decir 3% de las casas están infestadas, 10% de las casas están infestadas. Otra forma de búsqueda es la búsqueda pasiva, cuando el vecino, ¿no?, está en su casa limpiando, encuentra una vinchuca y la lleva al centro de vectores. Hay otras formas de búsqueda pasiva que les voy a mostrar con trampas, pero esto es lo que se hace para Triatoma infestans. La búsqueda activa por funcionarios del programa y la búsqueda pasiva por parte del vecino. ¿Sí? Fíjense, esta es la búsqueda activa. ¿Sí? La gente va, se sube a los techos, busca entre el domicilio. Este es un nido de gallina. Recuerden, las gallinas son alimento para las vinchucas. Los gallineros son refugio para los triatominos. Por eso es que buscamos en los gallineros. ¿Sí? Dentro de la casa, debajo de las camas, yo les decía a mis alumnos, ¿no? Debajo de las camas uno no piensa que puede haber, levantas y tampoco es que ves a la primera una bichuca y es estampada bajo el colchón, ¿no? Pero empiezan a salir, porque estas camas que utilizan las gentes en las zonas endémicas, en el Chaco, en el Valle y demás, no son pues como los catres de fierro y demás que nosotros utilizamos, ¿no? Sino son de madera. Y ahí le ponen paja, le ponen cueros, le ponen madera, le ponen bambú, le ponen cosas donde se van a refugiar los triatominos, ¿no? Entonces buscamos en estos lugares. ¿Y qué esperamos encontrar? Cuando yo digo que una vivienda esté infestada, ojo, cuando digo una vivienda está infestada, cuando encuentro ninfas, del primero al quinto estadio, adultos, hembras o machos, o huevos vivos, o sea, huevos sin eclosionar. Esa vivienda está infestada. Cuando digo, no puedo decir que esté infestada, pero hay rastros que nos dicen puede haber triatominos o habían triatominos. Rastros, no se olviden de eso. Cuando hay heces en las paredes, cuando hay exuvias, que les he mostrado que es el exoesqueleto, las mudas de los triatominos, cuando hay huevos eclosionados o cuando hay insectos muertos. Pregunta de examen. ¿Sí? Con esto no puedo decir que esté infestada la vivienda, pero puedo decir que hay rastros que me están diciendo que puede haber o que hubo. Estos son los huevos vivos. Fíjense, todavía no se ha abierto la tapita, no ha salido todavía las vinchucas de aquí. Con esto digo vivienda infestada. Estas son heces. La vinchuca, ¿dónde vive? Vive en una pared revocada. La vinchuca vive aquí en el techo, en la parte alta. Y las heces de las vinchucas son negras y medias grasosas. Negras porque recuerden que ellas comen sangre. Entonces, cuando una vinchuca defeca sobre la pared, salen estos restos. Y cuando yo entro en una vivienda y veo esto, digo, ese es de vinchuca. Busco, no hay nada, pero digo, hay rastros. Ahí ese es de vinchuca. ¿Sí? Después de hacer la vigilancia y sé que hay vinchucas en una casa, yo hago la aplicación del fumigado residual, ¿no? Y después de este fumigado residual puede haber población residual. Es aquella población que se queda después de la aplicación. ¿Y por qué puede quedarse después de la aplicación? Hemos dicho la primera razón, porque hay resistencia. Pero también puede ser porque aplicó mal el técnico. O porque el insecticida es inadecuado, porque lo preparé de manera inadecuada. ¿Sí? O pueden haber poblaciones reinfestantes, por ejemplo, cuando yo fumigo una casa, ¿no? Ha pasado un tiempo, la residualidad está cayendo y cerca de la casa hay otras casas infestadas, a veces son iglesias, centros que no se han podido fumigar, van de este lugar y vuelven a introducirse los triatominos. ¿Sí? ¿Y nosotros cómo evaluamos la infestación? Con dos índices. Dos índices son importantes, hay más. El índice de infestación y el índice tripanotriatomínico.
El índice de infestación es el porcentaje de casas con triatominos sobre casas infestadas. He ido a evaluar 100 casas, he encontrado 10 infestadas, el índice de infestación es 10%. ¿Sí? De estos triatominos que yo he capturado, tengo que evaluar si están o no infectados. Como les aplasto la pancita y veo si hay parásitos. He evaluado 50 triatominos. He encontrado 10 vinchucas infectadas, 20% de índice triatomínico. Ahí está, si quieren le pueden sacar una foto a esto, ¿no? Esto es lo mismo que les he mostrado. Este es el índice de infestación y este es el índice tripanotriatomínico, que es el índice de infección natural. Esto no les voy a preguntar por si acaso. ¿Sí? Y el control vectorial, hemos dicho que la principal medida de cuál el control vectorial, o sea, después de la vigilancia, después de la búsqueda y la vigilancia, es la fumigación con insecticida de poder residual de las viviendas, tanto del domicilio como el peridomicilio. Tengo unas imágenes aquí, fíjense, este es aquí es una capacitación donde se le enseña a los técnicos a preparar, ojo, el insecticida no viene preparado, hay que diluir, ¿no? Esta es la bomba fumigadora, ¿no? Y aquí está la boquilla, en realidad, por donde va a salir el insecticida. Aquí está, se prepara. Lamentablemente, muchas veces el problema de la resistencia está dado porque la gente no prepara bien el insecticida, prepara muy diluido y por lo tanto hay insectos que pues van a generar mecanismos de resistencia a ese insecticida que está menos concentrado. Aquí está preparándose. Una vez preparado se llena el tanque y se protege bien el técnico, porque recuerden que los insecticidas tienen capacidad tóxica, pueden ser cancerígenos, ¿no? Pueden provocar EPOC, o sea, enfermedad pulmonar, etcétera, ¿sí? Y esto es, ¿no? Aquí está, es una capacitación. Si ustedes van por el Instituto de Salud Ocupacional que está frente del tórax, hay una pared para capacitar a los técnicos. Este es el insecticida de poder residual que se está aplicando sobre la pared. Aquí no se ve bien, pero ahorita les voy a mostrar. Para eso se saca todo de la vivienda, por eso no es que yo voy y en 2 horas voy a fumigar toda la comunidad. No, yo programo una semana para fumigar una comunidad. Fumigo 2, 3 casas en la mañana, una casa en la tarde, o 2 casas en la tarde, máximo 5 se hace por día. La gente debe colaborar, debe sacar todos sus enseres y debe vaciar a los animales, todo debe estar fuera y luego recién puedo aplicar. Fíjense, esto está aplicado, está mojado con insecticida y aquí todavía no está aplicado, ¿no? Entonces se pone en todos los lugares y tiene que estar totalmente cubierto. Fíjense, las partes más oscuras son las partes en las que se solapa. Paso una pasada, voy a otra pasada y tiene que solaparse, ¿sí? Fumigo todo, fumigo enseres, catres, fumigo gallineros, ¿no? A pesar, si la casa está revocada, igual la tengo que fumigar, ¿no? Aquí se ve mejor el poder, ¿no? La impregnación residual del insecticida. Esta es una casa que casi está cayéndose, igual la fumigo, porque ahí es donde más dicho. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Fumigado, no fumigado. Esto tiene que ocurrir. Así tiene que impregnarse el insecticida y eso me garantiza que tenga residualidad efectiva durante 6 meses por lo menos. Este es un gallinero. Obviamente las gallinas tienen que estar afuera, los huevos también, entonces todo recién puedo fumigar, ¿no? La otra forma es, deme un momentito por favor, deme un minuto, tengo clases, así que la docente me está llamando. ¿No? Otra medida de control es el mejoramiento de la vivienda, ¿no? El mejoramiento de la vivienda, esta es la vivienda típica de las zonas endémicas, ¿no? Deme un minuto. Doc, estoy en clase magistral, pero ya imprimí el examen. Está, sí, sí, sí. Sí, por favor, no lo fotocopié ahora. Gracias, Doc, hasta luego.
Bien, estas son las casas típicas de las zonas endémicas, ¿no? Construidas de barro, de adobe, tienen paja, no tienen tumbado, el techo está así. Por lo tanto, la gente tiene esta costumbre de colgar la ropa ahí en sogas, de acumular cosas en la pared, fíjense. Entonces, para mejorar la vivienda no solamente quiere decir revocar, poner tumbado y poner piso, también implica ordenar. Fíjense, la misma vivienda, antigua, la misma cholita, antigua, nueva, ¿sí? Con tumbado, revocado, ordenado, sin cosas en la pared, sin cuadros. Los chatominos, ¿dónde se localizan? Bajo la cama, entre los muros y los techos, y muy característico los cuadros. La gente tiene la costumbre de guardar, no, yo voy a las zonas endémicas, sigue la foto de don Víctor Paz Estensoro ahí bien pegado en la pared del año de hace 25 años seguramente, y el almanaque sigue ahí pegado y por lo tanto las vinchucas entran por debajo de estos cuadros, ahí se quedan, entre la ropa amontonada, en el domicilio ni qué decir, ¿no? En las maderas, piedras, en el troque donde se guarda el maíz, donde se guardan los cereales, en los gallineros, en los corrales, ahí están los chatominos. Antes, después. Pero ojo, tiene que estar ordenado. Yo he visitado muchas viviendas bien mejoraditas y no está ordenado, hay todavía camisas colgadas aquí, encuentras vinchucas. ¿No? Entonces, la vivienda, el mejoramiento tiene que participar la comunidad. Muchas veces las organizaciones les dan material, estuco, ladrillo, calaminas y demás, pero tiene que construir o tiene que mejorar su vivienda el comunario. Fíjense, eso es típico. Otro tipo de búsqueda de los chatominos, ya, hasta aquí hemos llegado con chatomifestas. Chatomifestas, no, a ver, una cosa importante en chatomifestas, el uso de mosquiteros sirve, pero no es efectivo si no hay limpieza de la vivienda. Muchas veces me he encontrado con mosquiteros bien armados, levantas la cama o el colchón y encuentras ahí a los chatominos felices y contentos dándose una siesta por debajo del colchón. Entonces no tiene sentido que tú pongas un mosquitero si no ha la gente limpiado bajo los colchones, porque igual van a ir por debajo del mosquitero a picar, ¿sí? Entonces por eso es que el mejoramiento de la vivienda, la educación van de la mano, ¿sí? Para los otros triatominos, les decía que hay otros triatominos que están en la selva, son importantes. ¿Por qué son importantes vigilarlos o estudiarlos? Porque recuerden que pueden favorecer a la transmisión selvática, que está caracterizada por la transmisión oral, ¿no? La que la gente entra al lugar, recoge frutos y luego los consume. Para eso se hacen búsquedas pasivas con estas trampas. También se puede hacer en el domicilio, ¿no? Esa trampa se llama trampa Noirot, en honor a un investigador que la diseñó, que era François Noirot, un investigador muy destacado, que vivió muchos años en Bolivia, de hecho murió en Bolivia, un chatominólogo, un maestro de los chatominos, ¿sí? ¿En qué consiste esta trampita? Es un frasquito con una cinta, que está tapada con una cinta doble cara, o sea, se pega del lado del frasco, pero también es pegajosa por afuera. Dentro del frasquito, fíjense que hay una abertura con malla, ¿no? Dentro del frasquito hay un poquito de aserrín y un poquito de comida para un animalito que es un ratón. El ratoncito está ahí como cebo, o sea, atrae a los chatominos. El chatomino nunca va a llegar a comer del ratón, ¿por qué? Porque antes de llegar a la presa se va a pegar en la cinta. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos poniendo las trampas en las palmeras, donde yo no puedo, ¿no? Imagínense ir a buscar en una palmera con mi pinza, con mi linterna, no se puede hacer eso, por lo tanto, busco en las palmeras. Puedo buscar en las cañas, palmeras, bromeliáceas, madrigueras, ¿no? Entonces ahí todos los lugares se pone en la noche, porque en la noche el triatomino va a salir en busca del alimento que es el ratón, atraído por el ratón, y luego va a ir y se va a pegar, fíjense, pegadito. El triatomino al día siguiente lo recogemos, ¿sí? Fíjense, aquí hay incluso heces, ¿ven? Heces aquí ya están pegadas, ¿no? Estas son trampas esta es una trampa de luz. Se pone una tela, se pone una luz, y se espera a que los chatominos los chatominos van atraídos por la luz. ¿Pero quiénes? Solamente los adultos. Recuerden que las ninfas no vuelan. Los chatominos atraídos por la luz van a planear y van a llegar hasta la luz y ahí los encontramos, los buscamos, los identificamos. Les voy a mostrar algunos triatominos que hay en Bolivia. Bueno, no algunos, todos los que hay en Bolivia, de hecho. ¿Sí? Triatoma sórdida.
No es un triatomino, no es un vector plenamente comprobado, pero es muy importante porque está en el peridomicilio. Y como ha ocurrido en lugares donde se ha eliminado la infestación por Triatomys infestans, en Brasil, por ejemplo, se ha eliminado la infestación por Triatomys infestans y estos triatominos que están en el peridomicilio los han ingresado. Por lo tanto, Triatoma sórdida que está en el peridomicilio puede invadir los domicilios cuando se elimina Triatoma infestans. Ojo con esto. Triatoma infestans es un vector que estamos tratando de controlar principalmente con insecticidas y en 2 municipios se ha declarado libre de Triatoma infestans en el domicilio, en el municipio de Zapaqui de La Paz y en un municipio de Potosí que ahorita se me ha olvidado, pero en el texto del doctor Martínez está, ¿sí? Está en el Zapaqui, es el primer municipio que se ha eliminado Triatoma infestans. Por eso es que hay que cuidar, porque en estos lugares hay Triatoma sórdida u otros triatominos y pueden ingresar a la vivienda, ¿sí? Triatoma guasayana, lo mismo, ¿no? Fíjense, es bien bonita, ¿no? Igual, está en el peridomicilio de todos estos lugares. Donde está Triatoma infestans, está Triatoma guasayana. Ahí está Triatoma boliviana, ¿no? ¿Dónde está Triatoma boliviana? En la provincia de Muñecas de La Paz, aquí. Triatoma breyeri, está entre Cochabamba y, en Cochabamba principalmente, ¿no? Entre Cochabamba y el norte de Potosí. Triatoma breyeri. Triatoma del Pontey, les estoy dando, no les voy a preguntar dónde está Triatoma del Pontey en el examen, no les puedo preguntar en un semestre de especies y demás, pues no les voy a preguntar dónde está. Triatoma del Pontey está en Cochabamba y también está en Santa Cruz. ¿Sí? Solamente les estoy mostrando para que vean. Fíjense las cabecitas, ¿no? Nuevamente las cabecitas, ¿no? Más o menos, no tan larga, pero a la mitad la antena, a la mitad la antena Triatoma guasayana, a la mitad la antena Triatoma boliviana, Triatoma breyeri un poquito más larga, pero igual está a la mitad la antena, Triatoma del Pontey un poquito más corta, pero igual está a la mitad la antena, y luego Triatoma platensis. No es mi foto, aquí es su probóscide de lo que está largo, no es su cabeza. ¿Sí? Lo mismo Triatoma pseudomaculata, que también está en Bolivia, Triatoma matourosensis, que también está en Bolivia, y luego este ya no es triatoma, es microtriatoma, ¿no? Microtriatoma trinidadensis. Lo hemos encontrado en Santa Cruz y también en el norte de La Paz, en la parte en Apolo y también en Palos Blancos. Y luego está Pastrongyllus, fíjense su cabeza, bien chata y cerca de los ojos la antena, ¿no? Este es el Pastrongyllus más diseminado en toda América, está desde el sur, desde México hasta el sur de Argentina. No se sabe bien dónde es su hábitat, no se sabe si vive en madrigueras, en árboles, etcétera, pero es el más difundido. Y en Bolivia está en varias regiones. Lo hemos encontrado en Tarija, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, ¿sí? Hay también en el norte, recientemente, bueno, lo he marcado aquí, en Beni también hemos encontrado, en Pando también hemos encontrado. ¿Sí? Y Pastrongyllus megistus les presento al primer triatomino identificado con Trypanosoma cruzi, y este es el triatomino donde Carlos Chagas identifica la infección, ¿sí? Este es Pastrongyllus megistus, y muy importante, porque Pastrongyllus megistus era el principal vector en la época de Carlos Chagas. Luego fue desplazado por Triatoma infestans. Sale Triatoma infestans de las casas y vuelve a ingresar Pastrongyllus megistus. Y en Bolivia sí hay, ¿no? Principalmente en el sur. Luego está Pastrongyllus sulfotuberculatus, esto lo hemos encontrado en La Paz, también está en Cochabamba, también está en Tarija. Sí, fíjense la antenita. Y este es nuevo, ¿no? Esto lo he puesto un momentito antes de la clase. Es Pastrongyllus nuareiu. Tiene que terminar en I para que sea nombre científico. Es en honor a François Noirot. Les dije que fue un triatominólogo muy importante. Él vivió en Bolivia, murió en Bolivia por un accidente trágico, pero dejó un legado, que fue el estudio de los triatominos silvestres principalmente. Sí, y este es un triatomino que con mucho orgullo puedo decir, en un estudio nosotros lo capturamos en La Paz, lo llevamos al insectario de referencia y luego identificaron que era nuevo. Pensábamos que era Pastrongyllus sulfotuberculatus, pero era nuevo. No nos ponen en la publicación, pero bueno, es importante reconocer que existe este nuevo triatomino. Luego está Pastrongyllus diaci, ¿no? Que está en Santa Cruz.
Aspergillus genteri, no tienen que memorizar tampoco todos estos, es Eratilus mucronatus, les voy a mostrar en alguna foto, creo que tengo en insectos secos este Eratilus, es otro género, fíjense, está en La Paz principalmente. Y luego Rhonius stali. ¿Por qué es importante Rhonius stali? Rhonius stali es un vector secundario en Bolivia. ¿Qué quiere decir secundario? No es el más importante, pero es un vector. Es un vector comprobado, ¿dónde? En la región amazónica. La región amazónica de Bolivia está constituida por el norte de La Paz, por Pando íntegramente y por Beni, y una parcita de Santa Cruz. En esta parte amazónica no hay triatominos domiciliados, hay triatominos solamente silvestres. ¿Y quiénes principalmente? Rhonius, ¿sí? Y nosotros en el departamento de La Paz, en el Alto Beni, que ya es Amazonía, en el Alto Beni hemos encontrado este Rhonius stali, bueno, en realidad lo han encontrado hace muchos años, hace 30 años ya más o menos, y como parte de varios estudios hemos determinado que este es vector. ¿Es vector por qué? Porque está infectado, porque transmite la infección, porque está domiciliado en las casas. No puedo hablar de todo en la clase, pero en algún momento van a escuchar hablar de esto. Sí, y por eso es un vector secundario. También hay Rhonius pictipes, bien parecido a Rhonius stali, y también hay, antes Rhonius miki, ¿sí? También un Rhonius bien parecido a Rhonius stali, nuevito también, ¿no? Ahí está. Recientemente, el 2020 creo que lo han descrito. Igual se han llevado triatominos a una colección de Inglaterra, si no me equivoco, y ahí el curador de los triatominos empieza a ver, dice, este medio raro, y le pasa a unos investigadores y por genética determinan que es otra especie, y le ponen Miki de nombre en honor a la personita que era justamente la que cuidaba el museo, ¿no? Nuevo, en Bolivia. Dice que el triatomino era de Santa Cruz. Y este es Rhonius robustus era una especie de Rhonius que está en la Amazonía plenamente, ¿sí? La Amazonía de Pando, Beni, La Paz y también en Santa Cruz. Los Rhonius son arbolícolas, que quiere decir que viven en los árboles. ¿En qué árboles? Principalmente palmeras. Por lo tanto, pueden estar implicados en la transmisión oral, ¿sí? Samolestes corioides, también selvático, ¿no? Está en los nidos de las aves, y ahí está, fíjense. ¿Cuál es el principal vector en Bolivia? Triatoma infestas. En el cono sur, fíjense, toda la parte sur, Triatoma infestas. El segundo vector más importante en América, Rhonius prolixus, que está en la parte del norte de Sudamérica y en Centroamérica. Domiciliado también. El tercero más importante, Triatoma dimidiata, que está en Centroamérica principalmente y un poquito en la parte del norte de Sudamérica. Domiciliado también. Y fíjense las otras que están en proceso de domiciliación, ¿no? O son vectores secundarios, más bien dicho, ¿sí? Estos registros que les decía. Y bueno, se busca viva o muerta. Esto es nuestra premisa siempre, nosotros los vinchuqueros, ¿no? Buscar a las vinchucas vivas o muertas porque es una amenaza para la salud pública, porque es el principal vector de la enfermedad de Chagas. No corresponde, no corresponde hablar mucho, porque obviamente no alcanza ni siquiera el tiempo, fíjense, ya 6 y 8. Pero para los que les interese, el día viernes, este viernes 16 de septiembre, estamos celebrando nuestro aniversario. Para los que no saben, yo soy investigadora del Instituto de Investigación de Salud y Desarrollo, junto con otros dos docentes de la cátedra, el doctor Víctor Ali y el doctor Ali. El día viernes, el día de la mañana estamos de aniversario en nuestro instituto, y el día viernes, como parte de nuestro aniversario, estamos haciendo nuestras primeras jornadas científicas. Yo les invito porque justamente la primera charla, que va a ser la de la jornada, la voy a dar yo, y voy a hablar de triatominos de la Amazonía, ¿no? Y su importancia en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Entonces ahí van a poder un poco más involucrarse sobre esto. Va a ser en el piso 13 de la Facultad de Medicina, de manera presencial, es gratuito y se va a dar un certificado, y además van a poder participar también por la plataforma de la Facultad de Medicina, por la página, por el canal de YouTube. Pero sería interesante que vayan, que vean, etcétera, ¿no? No va a ser la única charla. Después de mi charla va a venir una charla sobre primates y también patógenos emergentes. Luego se va a dar la charla sobre zoonosis parasitarias. Luego va a hablar nuestro colega de Zurich, un colega con el que trabajamos, va a hablar sobre hidatidosis, sobre equinococcus, principalmente, sobre la parte genética.
Luego vamos a presentar los resultados de paleoparasitología, porque para los que no sepan, nosotros también buscamos parásitos en momias, y de hecho hemos encontrado. Y luego va a terminar la charla el doctor Eddie Martínez hablando toda la historia de la leishmaniasis en Bolivia, y va a ser muy interesante también que vean esa charla, considerando que también es un tema de este rote. Cordialmente invitados todos, no van a ser muy bienvenidos, y si tienen alguna pregunta del tema de hoy, por favor háganla ahora mismo. Pueden prender su micrófono.